radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Es importante mencionarles que también en mi territorio hay grupos irregulares, hay minería ilegal, hay más de un 90% de explotación en todos los sentidos, hay daños ambientales. Ha sido una batalla fuerte realmente, pero a la vez creemos que nuestro territorio es un mundo de oportunidades y es por esa razón que no dejo y ceso mi voz. A finales del 2024, integrantes de Cultural Survival viajamos a Puerto Carreño, Colombia, una ciudad fronteriza con Venezuela, separada de esta por el río Orinoco. Ahí nos reunimos con integrantes de la comunidad Piaroa de Cañoguama del Alto Sipapo, Venezuela, quienes nos compartieron la grave situación que enfrenta su comunidad a raíz de la llegada de la minería ilegal. En este programa escucharemos sus denuncias y también cuál es su propuesta para hacer frente a esta problemática y mostrar que se puede vivir lejos de la minería. Taguachara, muy buenas tardes. Mi nombre es Denaida Álvarez, soy del pueblo Piaroa, mejor conocido como Gente de la Selva. Soy del municipio Autana, del estado Amazonas, Venezuela. Bueno, mi nombre es Mario Álvarez, líder comunitario de la comunidad homógena del municipio Autana del estado Amazonas, Venezuela. Nuestro pueblo ha sido dependiente de la selva, conoce su selva, tiene muchas conexiones con el medio ambiente, con los recursos, por eso que desde el principio de esta explotación de la minería fue que se afectó, porque ellos tenían mucho contacto con la naturaleza. La comunidad Piaroa de Cañoguama se ubica en el estado de Amazonas, Venezuela. Al igual que otras comunidades del pueblo Piaroa, su cosmovisión y forma de vida está estrechamente ligada a la selva. Como ya hemos mencionado, en la actualidad Cañoguama se enfrenta a la minería ilegal. En un inicio, la explotación minera estaba relacionada con el oro, pero ahora se ha ampliado a explotación de coltán y de estaño, lo cual ha generado más depredación de la selva y contaminación de los ríos. 7 años mantuvimos esa decisión de no comprometernos con ellos hasta que ellos tienen un compromiso con una comunidad que le dicen Guarinuma, y ellos sí accedieron a trabajar directamente con ellos, y durante ese tiempo estuvieron trabajando en muchas operaciones y en traslado de maquinaria, traslado de materiales que ellos traían directamente a la mina, en donde se puedo decir con toda firmeza que es el Cerro Quemado, es donde ellos se ingresaron esa vez. Sí se logró en el momento que ellos se fueran, pero ya habían dejado ese cáncer en estos grupos indígenas que son el mismo pueblo étnico que nosotros. Y bueno, cuando nosotros rechazamos ese trabajo, ellos se trasladan para el municipio Autana, al río Autana como tal, porque el río, o sea, el municipio tiene 5 sectores, y de los 5 sectores donde se evidenció más la minería, donde nació, por así decirlo, es en mi territorio, que es el Guayapo. Y bueno, sucesivamente sigo contando que cuando ingresan ya al río Autana, ellos acceden de una vez a trabajar con ellos. Y ahí obviamente que ellos acceden a hacer su pista clandestina, hay pista clandestina, ellos ya comienzan a tener su espacio de laboratorio, todo eso lo hicieron. Inclusive ahí tenemos evidencia de fotos cuando los líderes fueron directamente a estos espacios a ver, porque ya habían rumores, pero claro, en el momento no creían, pero hasta que fueron para allá sí era verdad. Y bueno, no solamente ahí, hay otra comunidad que le dicen San Pedro del Orinoco, también ellos hubieron un compromiso con esta misma gente. Ya ellos entrenaban a estas personas. En mi comunidad, más que todo mi papá, y ya sabíamos que ellos tenían dobles intenciones, realmente no era más allá de garantizar a según cubrir nuestras necesidades, ellos iban a perjudicarnos.
La principal amenaza es una mina de estaño llamada El Cejal, que opera desde el año 2020. Sin embargo, desde el 2012 comenzaron a ingresar a la región grupos que fueron cooptando integrantes de las comunidades y sumándolos a los trabajos de explotación minera. El mismo Estado tenía un compromiso directamente con estos grupos. Ellos mismos lo manifestaron de diferentes maneras. Tuve la oportunidad de hablar con el último, por cierto, y fue en ese momento que yo le digo a él, sí, está bien, nosotros sabemos cuáles son tus intenciones. No, lo que pasa es que él me dice así, lo que pasa es que hemos ido a otras comunidades, pueblos indígenas del mismo que ustedes, y ellos siempre nos ofrecen, siempre vienen extendiendo la mano, ok, pero son ellos. El hecho de que seamos pueblos del mismo origen, de la misma etnia, no significa que tengamos la misma mentalidad. Este es mi territorio, y yo sé que en tu territorio yo no puedo hacer nada, porque es tu territorio, y lo mismo tú tienes que ofrecer aquí. Yo respeto el tuyo y tú respetas el mío. Y fue cuando en ese momento me dice, pero nosotros tenemos un compromiso directamente con el Estado venezolano. Ajá, usted lo dijo, usted tiene un compromiso con el Estado venezolano. Nosotros no somos Estado, somos los que tenemos esa responsabilidad de tener estos espacios, pero el Estado tampoco hizo una consulta. Mientras que no haya esa consulta previa informada, realmente el Estado tampoco tiene derecho de hacer lo que quiere hacer. Las afectaciones que ha dejado la minería son graves. Además del impacto ambiental, se viven problemas de salud, división comunitaria, criminalización de líderes indígenas. Realmente las afectaciones a nivel de salud fue cuando ya se ingresó las máquinas. Bueno, algo que yo he visualizado entre las personas mayores es que mayormente se les aceleran las enfermedades que ellos ya tienen, pues. Mi abuela, por cierto, en este momento está mal de salud. Hay otra que también está así. Algo que no se veía dentro del pueblo. Las contaminaciones se pueden ver en el río. Antes el río no era del color que actualmente tiene. Y más, o lo que más ha habido desde el año 2020 fue cuando también se hizo la creación de la Coordinación de los Guardianes Territoriales, Ancestral José Ñavínamo, que yo también fui una de las voluntarias de los 60 que éramos entre las cuatro comunidades, Cañoguama, Cañogrulla, Pendare y Coromoto para ese entonces. Y bueno, digo que viendo de ese año hasta acá, en 3 años se han logrado destruir y se evidencia muchísimo porque ya, o sea, el río como tal, ya yo considero que ya no es apto para uno consumir el agua o bañarse, porque a uno le da como un salpullido la piel y cada vez que uno toma el agua hasta el sabor es muy distinto. Para hacer frente a esta situación, algunas familias decidieron fundar la organización Guardianes Territoriales Ancestral Ajose Ñavínamo. Realmente la visión que teníamos el equipo en realidad era proteger, resguardar el territorio, también participar en actividades que las comunidades hacían, hacer el acompañamiento a los líderes comunitarios, sobre todo promoviendo lo que es la vida, que sigue siendo el mismo territorio, ¿cierto? Y bueno, nuestro coordinador, que en paz descanse, trabajaba muchísimo este tema, capacitándonos aún sin no tener esa formación totalmente, pero desde su visión nos dejó eso. Esta organización, que durante años se encargó de defender y resguardar el territorio del pueblo Piaroa, por ahora no está activa. Denaida Álvarez nos comparte las razones. Actualmente no estamos organizados como antes, lo digo porque nuestro subcoordinador se tuvo que ir del país. Realmente nunca conversamos directamente cuáles fueron los motivos. Lo único que nos evidenció a nosotros fue que algo que nosotros personalmente también lo comparto es que este tipo de lucha ha sido para valientes, porque ya esta situación pidió una vida y esa vida fue al coordinador. Y créanme que hablar otra vez de este tema a los muchachos ha sido muy complicado, porque ya nos hemos arriesgado muchísimo, tanto a nivel de las instituciones en Puerto Ayacucho, nos conocen, saben cuál es nuestra posición, que no estamos de acuerdo a la destrucción ambiental, no solamente ambiental, sino a nivel social, todo lo aspecto a nivel de educación, a nivel familiar, eso ya no existe, cosas que antes
o sea, lo que es la minería ilegal ha adaptado una cultura nueva que es ajena a la nuestra. El 30 de junio del 2022 fue asesinado Virgilio Trujillo, quien luchaba contra la minería ilegal en su territorio y era el coordinador de Guardianes Territoriales Ancestral Ajose Yaguinamu. Nosotros, por cierto, esa vez habíamos venido ese mismo día, estábamos viajando por la misma situación. Tuvimos que viajar y yo mis compañeros ya me habían anticipado de la situación. También me habían dicho que ya él aparecía en una lista negra, como le dicen ahí. Esas listas negras mayormente son listas en donde ponen a las personas que van a asesinar. Y a medida que ellos van asesinando, tachan a quien asesinaron. Y el primero que saliera era el coordinador, sucesivamente mi padre y todos los líderes, inclusive mis tíos, todos los guardianes estábamos en esa lista. Y bueno, ya yo lo sentía demasiado arriesgado y yo le digo, pues, sabe, que no era necesario que nosotros nos arriesgáramos así de ese nivel, que el mismo Estado se prestaba a esta corrupción. Pero esa palabra, mi subcoordinador no le gustaba que le dijera así. Pero realmente yo soy una persona que creo que si vamos a andar por la verdad, también hay que aceptar que tenemos riesgos. Y bueno, yo venía con esa intención de decirle que ya parara el trabajo, que no, porque él hizo operaciones directamente con la SODI venezolana, que son las Guardia Nacional de Venezuela, por así decirlo. Y se expuso mucho, hubo fotos, se subió en las redes. Imagínate, o sea, el nivel, él estaba en la boca del lobo, se habían puesto ahí y yo estaba muy preocupada. Realmente yo sentía que algo malo iba a pasar y el mismo día que nosotros llegamos a la comunidad, como hora de la tarde, en la radio pasaron la triste noticia de que él fue asesinado. El riesgo que enfrentan las familias que se siguen oponiendo a la minería ilegal es muy alto. Por este motivo, han decidido construir formas de resistencia alternativas, caminos que les permitan seguir luchando sin poner en riesgo sus vidas. Mario Álvarez nos platica de un proyecto de sostenimiento económico que han impulsado algunas familias del pueblo Piaroa para demostrar que es posible vivir de manera autosustentable y lejos de la minería. Bueno, sí, nosotros comenzamos en el año 2012 un proyecto que nosotros vemos con mayor rentabilidad y sustentabilidad, con un trabajo que tiene menos impacto ambiental. Entonces nos interesaba tener un proyecto dentro de nuestro territorio, viendo como un mundo de mucha posibilidad de cómo poder preservar la madre tierra. Entonces, a medida que nosotros veníamos trabajando, se nos ha puesto con mayor claridad de lo que nosotros veníamos luchando. Y el proyecto fue tan maravilloso cuando primero nosotros hacíamos con nuestro propio medio. Con los medios disponibles nos instalábamos, veníamos buscando más recursos de apoyo a nivel familiar, refiero al nivel familiar. Y después en ese momento también se nos presenta otro problema que nos puso muy difícil, que nos puso la barrera. Pero aún así, en el momento de que se nos puso la barrera, bueno, nosotros recibimos recursos y cuando recibimos ese recurso se adquirió materiales necesarios para impulsar en el proyecto. En ese momento, bueno, la familia que nosotros venimos trabajando, nos tocó decir, bueno, nosotros con nuestro medio lo hacíamos hasta donde podamos y ahora con este medio más, aún cuando pasan situaciones muy difíciles, de seguir ejecutando nuestro proyecto, pero aún así con el proyecto fue tan maravilloso. En el municipio de Autana, estado de Amazonas, Venezuela, la comunidad Cañoguama continúa resistiendo y construyendo alternativas de vida frente a la minería ilegal. Mario y Denaida Álvarez nos han compartido su lucha y nos dejan también un mensaje final. Los pueblos indígenas de lo que habitamos en Venezuela y especialmente al estado de Amazonas venezolana,
a pesar de todo esto, de las situaciones que se nos afectó mucho, de que todo esto se nos vino de que nosotros de manera de debilidad, una estrategia que pone el Estado para nosotros de cómo debilitar. Pero lo más importante es no quedarnos con el brazo cruzado, sino tenemos que avanzar. Nosotros no somos los únicos que luchamos por esto, sino hay otros pueblos indígenas que luchan por su territorio, que luchan por la madre naturaleza. Entonces, en este momento me pongo aliado con ellos, de que cuento un apoyo incondicional, que ellos también luchan por su territorio, luchan por la madre naturaleza, que más tanto nos hace falta, de que nos provee la vida, de que nos provee la medicina, y es lo más importante. ¿Por qué es importante cuidar la Amazonía venezolana? Porque allí cantidades de medicinas naturales que se nos protege. Cada planta que se pierde por la extracción de la minería, cantidad de medicinas naturales que se pierde. Por eso nosotros no podemos apoyar en eso. Tenemos que apoyar por un proyecto rentable y amigable con el ambiente para sostener a la familia. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.